¿Por qué hablo de la voz de Dios? Porque la voz de Dios fue lo que cambió mi vida. Fue lo que en mi vida se vio un antes y un después. Pero cuando yo vivo esa situación difícil, Dios se revela en mi vida. Porque mi vida se empezó a tornar un ambiente muy triste, un ambiente muy angustiante. No tenía paz. Tantos años me he perdido este hermoso tesoro. Dios los bendiga, hermanos, amigos y todos los que puedan conectarse a este video o poder ver este video. En esta oportunidad quiero compartir un breve testimonio y también un breve mensaje, se podría decir, acerca de cómo oí la voz de Dios. Para ello quiero citar un versículo bíblico de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4. Es un versículo que la verdad que me ha identificado bastante y me ha ayudado muchísimo en mi vida. Amén. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Amén. Y aquí puedo entender algo y me identifico. Por ello he querido compartir los versículos bíblicos que acabo de leer. Porque si ciertamente en los videos anteriores yo les contaba y les decía que yo conocí a nuestro Dios a los 26 años, yo tengo una generación cristiana. En mi caso, en el lado materno, por ejemplo, tengo mi abuelo que ha sido pastor, tengo actualmente mi tío que es pastor y toda la línea generacional de mi madre han sido cristianos. Desde niña he visto cómo mis tíos, mis abuelos iban a la iglesia, muchas veces me han llevado también a mí y obviamente yo iba por obediencia, ¿sí? Entonces, igual que puedo ver aquí Samuel ministraba, Samuel estaba en el templo, pero no conocía la voz de Jehová. O sea, él servía y hacía muchas cosas, pero no conocía la voz de Jehová. Y es algo parecido que lo que pasó conmigo, ¿no? Yo iba a las iglesias porque mi abuelo iba y de vez en cuando nos llevaba a mi tío. Y cuando íbamos a visitarlos, iba a la iglesia donde iba porque eran de iglesia pentecostés, allá en la selva donde yo vivía. Entonces, de alguna manera, yo crecí escuchando sobre Dios. Crecí teniendo información sobre Dios. Crecí teniendo conocimiento sobre Dios. Y sí iba, porque me gustaba alabar, me gustaba cantar esos coritos, me gustaba cómo las hermanas danzaban con júbilo, pero ahí nomás. No había algo más, no había algo más profundo, no había una revelación más profunda en mi vida. Y pues lo más grave de todo es que no había cambio en mi vida. Yo iba a la iglesia, por decirlo así, y mi vida continuaba de la misma forma. No había crecimiento, no había cambio, no había nada en mi ser. Entonces, ¿qué pasa? Que he tenido la oportunidad, como les decía, ir a esta iglesia. Me acuerdo aún, ahora me acabo de recordar, incluso cuando yo tenía 14, 15 años, también empecé a ir a otra iglesia que quedaba frente a mi casa. Como les digo, a mí me gustaba, ¿no? A una iglesia bautista donde nos enseñaban y aprendí también palabra. Incluso el pastor fue como un padre para mí, a la cual le agarré mucho cariño. Y toda esa vivencia, todo ese antecedente de entre comillas, vida cristiana. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque hoy en día recién puedo entender qué es una vida cristiana o qué es tener una vida cristiana. En ese tiempo, como les digo, solamente tenía información, tenía conocimiento y la pasaba bonito. Iba a los cultos o a las reuniones de jóvenes por el compartir, por los bocaditos, porque jugábamos. Así era mi vida. Así he crecido. Cuando yo vengo acá
a Lima, aquí ya para cuando tenía más o menos 17 años, empiezo ya a dejar totalmente lo que es la iglesia. No tenía un familiar o alguien que quizás me lleve. Entonces dejé de lado totalmente. Pero ahora entiendo que el Señor siempre estuvo detrás. Siempre estuvo ahí queriendo que yo lo conozca a Él, ¿no? ¿Y por qué hablo de la voz de Dios? Porque la voz de Dios fue lo que cambió mi vida. Fue lo que en mi vida se vio un antes y un después. Como les decía, vivía una vida, o por lo menos aparentemente tenía una vida cristiana, pero no conocía al Dios verdadero y al Dios real, y no había cambio en mí. Y por qué no decirlo, no veía cambios, no veía diferencia en mucha gente que decía que iba a una iglesia y que veía que iba a una iglesia. No había cambio en su vida, entonces no había ningún impacto, no había ninguna influencia positiva en parte de mí, ¿no? Solamente el hecho de ir, pasarla bien, disfrutar y listo, como para calmar la conciencia, para sentirme bien, estoy yendo a una iglesia y listo. Entonces, pero Dios cambió totalmente esa vida. Esa forma de ver las cosas cambió totalmente. ¿Y qué cambió en mí? Que fue que yo empecé a conocer la voz de Dios. Y Dios utilizó una circunstancia muy difícil en mi vida. Me acuerdo, ya era mayor, me acuerdo, no me acuerdo exactamente la edad, pero algo de 20 y tanto, 25, por ahí. Mi hermano tiene un problema, una dificultad muy dura, la cual a mí me chocó, me afectó bastante. Y me acordé de niña que yo iba a una iglesia, me acordé que allá en la selva yo iba a una iglesia. Y me acuerdo que yo empecé a orar y a pedirle a mi forma, a mi Dios, empecé a interceder por mi hermano. Porque él estaba en una situación muy difícil, la cual a mí me afectó bastante. No comía, estaba en tristeza, no me pasaba la comida, pasaba mis noches sin dormir. Y en esas noches yo le decía a mi Dios. Y así fue, bastantes días, yo pasaba esa situación difícil, pero siempre recordando que hay un Dios, porque yo lo conocí, porque me dijeron que Él hacía milagros, porque me dijeron que Él podía hacer cosas. Entonces, hasta ahí tenía esa información. Pero cuando yo vivo esa situación difícil, Dios se revela en mi vida, porque mi vida se empezó a tornar en un ambiente muy triste. Un ambiente muy angustiante. No tenía paz porque no sabía qué le deparaba a mi hermano, qué es lo que le iba a suceder. Y me acuerdo que en una de esas oportunidades, yo orando, clamando a mi padre, a mi forma, sin saber mucho, ¿no? Sin saber cómo hacerlo, yo recibo la manifestación de oír la voz de Dios. Y me acuerdo hasta el día de hoy que yo escuché la voz de Dios audiblemente, como ahora me dicen, fue en espíritu, sino que fue tan claro y tan directo que tú le escuchaste como audible, ¿no? Y me acuerdo que mientras que yo estaba en esa situación de dolor, de preocupación, de sufrimiento, y la cual también fue una situación donde trató mucho con mi familia, mi Señor, el Señor me habló. El Señor me habló y me dijo, me acuerdo que me dijo las siguientes palabras: ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te preocupas si yo de peores cosas le saqué a tu hermano y de estas cosas también le voy a sacar? Entonces cuando él me habla de esa forma, cuando yo recibo esa promesa, porque era una promesa de parte del Señor, que no me preocupara, que Él se había encargado a mi hermano de sacarle de otras situaciones peores y que de esta también le iba a sacar, yo tuve paz. Yo tuve tranquilidad y tuve confianza y tuve un descanso. Pero lo mejor de todo es que ahí cambió mi vida cristiana y mi forma de ver las cosas. Y fue que yo entendí y dije yo, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, o sea, ese Dios invisible que todos hablan, ese Dios que hace y tiene poderes infinitos, habló conmigo, yo puedo hablar con ese Dios, o sea, ese Dios poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo nos ponemos cuando tenemos la oportunidad de hablar con una persona famosa, un cantante?
Y a veces nosotros hoy en día no podemos tener esa comunicación directa con estas personas, entre comillas, muy importantes. Y entonces yo dije, ¿y puedo hablar con ese Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso? Y hubo un cambio, pues dije, wow, tantos años y me he perdido este hermoso tesoro de poder hablar con este Dios. Y desde esa experiencia que tuve y escuché la voz de Dios, no solté la voz hasta el día de hoy. Me apasioné, me enamoré. Me acuerdo que iba a mi habitación y quería volver a escuchar la voz de Dios. Y quería que Él me hable, que me diga. Incluso yo le preguntaba cosas y muchas veces no tenía respuesta. ¿Qué hacía? Me acuerdo que me echaba en mi cama, oraba boca abajo con las rodillas ahí. Y yo esperaba hasta que muchas veces incluso me dormía. Esperaba que el Señor me hablara. Y en esas experiencias y en esa búsqueda y en esa insistencia, porque decía, yo puedo hablar con mi Padre. Si Él me habló, me puede seguir hablando, ¿no? Y en esas experiencias es donde Él me habló muchísimas cosas. Me habló las cosas que Él tenía para mí. Me habló lo que quería hacer en mi vida. Me habló aún del llamado, del propósito que teníamos como matrimonio en este caso. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Cuando uno entiende que nosotros tenemos un Dios vivo y real, que quizás tú no lo ves, pero Él está contigo. Ahora mismo Él está aquí conmigo, ahora mismo Él está contigo en el lugar donde te encuentras. Y ese Dios vivo y real que habla, que te instruye, como siempre digo, que te corrige, que te alinea, ese Dios todopoderoso, ese rey que lo sabe todo, lo puede todo. Él está con nosotros y Él es mi Dios. Cuando tuve esa experiencia, cambió mi percepción de la vida cristiana, cambió mi forma de ser cristiana. Empecé a buscarlo más, empecé a querer hablar más con Él, empecé a adorarle más, buscando más de Él, buscando qué más me había perdido de Él. ¿Por qué? Porque incluso en esa emoción de yo haber escuchado la voz de Dios y yo decía como una niña, Dios habla, Dios habla. Incluso en la iglesia cuando iba a veces, Dios habla, hermana. Y me miraban como rara, como que, ¿no? Me miraban como que algo diferente, que Dios habla. Incluso a una persona, un pastor antiguo, me acuerdo de la selva, yo le comuniqué y le dije, pastor, Dios habla. Dios me habló, Dios me dijo esto. Y me acuerdo que me dijo, Dios no habla, el que habla es el enemigo. Y yo me quedé así nada más. Pero entre mí decía, ¿cómo que habla el enemigo y no habla Dios? Pero ¿cómo que el enemigo me va a decir que yo ore? ¿Cómo el enemigo, yo en mí, cómo el enemigo me va a decir que me levante? ¿Cómo el enemigo me va a decir que quiere cosas buenas para mí? Entonces ahí empecé a conocer también al Espíritu Santo, empecé a investigar, empecé a buscar más la palabra, empecé a comer la palabra. Y mi vida fue transformada. La voz de Dios se hizo más real, más seguida, más consistente. Y es algo que hasta el día de hoy yo le pido, Señor, mi anhelo es que tú me hables en las noches, mientras que estoy caminando en el mercado, mientras que me voy al templo. Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz. Tú dime lo que tengo que hacer, yo me alineo, yo corrijo, pero aquí estoy. Con esto, hermano, hermana, quiero hacerte recordar una vez más, porque tantos años, y es lo que algo siempre, hay una espinita en mí, y yo digo, tantos años me perdí de este Dios vivo, de este Dios vivo y real que te habla, ese Dios vivo y real que está contigo, de este Dios viviente, de este Dios que te habla, que te da tu verdadera identidad, de este Dios que te dice qué decisiones tomar, de este Dios que te dice qué cosas dejar y qué cosas empezar a hacer, aún con qué personas te debes juntar y de qué personas te debes alejar, a dónde tienes que ir y a dónde no tienes que ir. Todo aquello, hermanos, amigos que están ahí, desde esa fecha hasta el día de hoy, yo puedo decir que su voz ha estado en cada situación de mi vida.
Momentos de tristeza, siempre Él una palabra de aliento. En el ministerio, cuando me sentía sola y sentía que no había respaldo, yo le decía, Señor, quiero un equipo, dame un equipo. El Señor venía con su voz y me decía, yo soy tu equipo. Y así en distintas situaciones. Quizás con esto no le estoy queriendo decir que Dios va a hablar de la misma forma a todos. Mi esposo también escucha la voz de Dios, recibe instrucción de Dios, pero también a él le habla en el espíritu, le habla por visiones, le habla de muchas maneras. Sea como sea, nuestro Dios sabe cómo llegar a sus hijos. Sea como sea, sabe cómo mantener un contacto con ellos. El tema es que nosotros como hijos estemos como vasijas sedientas, hambrientas de poder ser instruidos, de poder ser guiados, de poder ser direccionados por Él. Mira, amado hermano, amigo, con esto quiero leer algo muy hermoso que también ministró mi corazón. Para ello quiero leer ahora Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Es un versículo también que ministró mi corazón y me empecé a mover por ello. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Dios aún habla. Dios aún quiere comunicarse contigo. Dios aún quiere que tú le escuches, que tú te alinees, que tú puedas recibir, que tú puedas conocer muchas cosas que Él tiene para tu vida y muchas cosas que Él quiere cambiar en tu vida. Dios aún sigue hablando, amado hermano, amigos. Solamente está en nosotros el buscarlo, el anhelar y creer que ese mismo Dios todopoderoso que dio instrucciones a un Moisés, ese mismo Dios todopoderoso que dio instrucciones a un Abraham para que deje su tierra y su parentela, ese mismo Dios está ahora, está presto, está dispuesto para todos sus siervos, aquellos que hemos sido llamados, escogidos para una asignación específica, para un propósito. No estamos solos, tenemos al precioso Espíritu Santo, quien nos ministra, quien nos va a hablar. Y como siempre algo que digo, cuando hay una comunicación, hay un emisor y hay un receptor. Y muchas veces creemos que solamente nosotros debemos hablar y que solamente nosotros somos los emisores y hablamos, pedimos, solicitamos, clamamos y nos olvidamos del receptor. Si nosotros nos comunicamos con nuestro Dios, hay un emisor y hay un receptor. Hay alguien que habla, hay alguien que escucha y viceversa. Después tú hablas y el otro escucha y así sucesivamente. Hay un intercambio de información, hay un intercambio de comunicación de ambas partes. Entonces yo les animo en el Señor que no se pierdan escuchar la voz de Dios. Es algo muy hermoso, es hermoso buscar tu comunicación directa con tu Padre. Algo que también que siempre decimos, tenemos obviamente y siempre me lo dicen, tenemos la palabra escrita, nuestra Biblia, que es nuestra palabra, es nuestro logos. Pero también tenemos el rema, que ese rema es la palabra directa de tu Dios a ti como persona. Es la palabra directa de Dios para Lili, lo que quiere para Lili, lo que desea, lo que anhela para Lili. ¿Y dónde lo conseguimos, hermano? En la intimidad, en el secreto, en nuestro altar. Busca, no te conformes, sigue anhelando, sigue buscando, sigue queriendo escuchar la voz de Dios. Conoce a ese Dios verdadero y real. No nos quedemos con la información y el conocimiento nada más. No nos quedemos con lo que nos han contado nuestros abuelos, nuestros familiares, aún nuestros padres que han tenido su vivencia como cristianos, sino que te animo en el Señor a que tú vayas más allá, a que no seas un cristiano común, a que no seas un cristiano solamente de letras y conocimiento, pero que no tiene una relación con su Padre, porque nuestro Padre quiere tener una relación contigo. Él quiere comunicarse contigo. Él quiere decirte todo. Él quiere transmitirte todo. Él te dice, y te digo con esta autoridad y convicción,
Nuestro Dios te va a hablar aún de tu pasado, como lo ha hecho conmigo. Muchas veces el Señor me ha hablado de mi pasado para sanar heridas del pasado que se habían hecho muy profundas en mi ser, para ser libres el día de hoy. Él te va a hablar aún del futuro, lo que va a hacer contigo. Quizás tú no te ves y tú dices, yo no soy nada, pero Él te llama profeta, Él te llama pastor, Él te llama, no sé, apóstol. Y tú dices, ¿cómo? No, es que el Señor ve lo de adelante. Y toda esa información, todo ese tesoro, ojos que ojo no vio ni oído oyó, es lo que tiene preparado para los que le buscan, para los que anhelamos más. El que busca más, haya más, dice su palabra. Busquemos de nuestro Dios y no nos perdamos esta bendición. Amén, hermanos. Este pequeño testimonio les quería compartir de cómo el Señor me cautivó, cómo me cautivó con su voz. Obtuve su voz, escuché su voz y nunca más lo solté. Y siempre, en toda situación de gozo, de felicidad, de tristeza, de angustia, de calumnias, de muchas situaciones difíciles, siempre busqué la voz de Dios. Le dije, papá, ¿tú qué dices? Papá, ¿tú qué piensas? Muchas veces el Señor me ha hablado con muchas palabras de amor. Me ha dirigido, me ha instruido, pero también muchas veces me ha corregido. Muchas veces me ha llamado la atención. Pero lo hace con amor porque nuestro Padre corrige al que ama. Amén. Así que con esto quiero terminar y quiero decirles una vez más que Dios habla, que Dios aún habla. Busca su voz, busca su presencia, busca su dirección. Busca tu rema, busca promesas. Búscalo en lo secreto, enciende tu altar. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo video. Quería hacer este pequeño video que sé que a muchos les va a edificar, y una vez más haciéndoles recordar que Dios aún habla y que tú puedes acceder a la voz y a la presencia de nuestro Dios, a su dirección, a esa comunicación contigo personalmente. Para nuestro Dios no hay acepción de personas, no hay títulos, no hay grados. No es que Dios solamente habla a sus profetas, no es que solamente Dios habla a sus pastores que tienen mega iglesias. Dios habla a sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener una comunicación directa con tu Padre. Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una comunicación directa con tu Padre, Él va a formar tu identidad. Él tiene el verdadero plano. Él tiene el plano original de lo que tú eres y tú tienes que acceder a aquello. Igualmente, tú tienes que acceder a esa comunicación, a esa revelación profunda con Él. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, que tienen que ser corregidas. Porque humanamente nosotros podemos pensar que estamos bien, estamos haciendo bien, estamos yendo bien, pero solamente Dios sabe a dónde nos va a llevar tal o cual camino. Entonces, en el altar, en la presencia, en tu comunicación con Dios, es donde Él te revela los secretos, te revela misterios, te revela muchísimas cosas, no solamente para ti, sino también aún para tu generación. Con esto termino. Dios los bendiga, una vez más diciéndoles por favor que se suscriban a este canal, que puedan compartir este video y que puedan darle like. Y quizás, como decía mi esposo, si tienes un motivo de oración, ahí déjanos y estaremos orando por ti. Dios los bendiga. Hasta pronto.